Psicoflix, episodio 256. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 256, en el que vamos a hablar de menores en riesgo e intervención familiar. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Esta semana estamos de vuelta ya de Cádiz, Darío, con un poco de resaca emocional. ¿Cómo estás? Sí, bueno, pues ya mejor, porque hemos grabado hoy la cabecera esta que hemos hecho para el especial de Cádiz. Y ya, bueno, estaba yo un poco traspuesto. Ahora ya aterrizado. Volviendo un poco a nuestra realidad, donde hacemos cosas como la supervisión dentro de la suscripción que tenemos con María Vila este viernes. Está saliendo un jueves, pues mañana. Y, oye, que en junio tenemos atención especial metáforas en la terapia de aceptación y compromiso con José Molinero. O sea, guapísimo. Ya está, ¿qué voy a decir yo de Molinero? De Moli para los amigos y de las metáforas en acto. Pues que va a estar increíble. Justo mañana lo vemos dentro de una especial formación UMA. Allí que estaremos con los alumnos de cuarto, creo, ¿no? Y muy guay también de todas estas cosas que estamos haciendo, muy fuera de nuestra zona de confort. Somos casi hikikomoris de estos, ¿no? Bueno, oye, no me enrollo yo con esto porque hoy tenemos un tema súper interesante, porque además tocamos algo así en Cádiz cuando hablamos también de familia. Bueno, algunas personas tocaron cosas parecidas a lo que vamos a tocar hoy, pero hoy lo tenemos con una amiga, o sea que cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, estoy súper feliz de tener hoy por aquí a una amiga a la que quiero un montón y que llevamos 16 años de amistad desde los primeros momentos de la carrera. Ella es Nerea Casado Quintana, es psicóloga, máster en investigación e intervención social y comunitaria, está especializada en intervención social, trabaja en los servicios sociales del Ayuntamiento de Antequera y bueno, además pues es directora del Centro de Psicología y Logopedia Amare en Antequera. Bienvenida, Nerea. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Uy, qué presentación. Qué guay. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, nosotros también encantadísimos. Además, estaba pensando, ¿no? Mientras yo te presentaba, que os conocía a los dos a la vez. ¿Es verdad? O sea, ¿sí? Claro, os conocía a los dos a la vez en aquellos tiempos mozos donde yo tenía más pelo. Bueno, tenía pelo. Y sí. No había yo unido, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Pero ya que estamos aquí, tantos años después, ¿cómo está siendo tu vida, Nera? Ya sabes, yo en Psicoflix pregunto mucho por la vida de la gente, no porque sea cotilla, sino porque creo que el contexto lo es todo. Y si puedes, cuéntanos un poquito cómo es el tuyo. Bueno, pues a día de hoy un contexto bastante estable, la verdad. Bueno, llevo trabajando desde que terminé la carrera, entonces por esa parte creo que muy afortunada. Y ahora mismo a nivel personal pues súper bien, es decir, trabajo todo lo que quiero, no lo que puedo, sino lo que quiero, la verdad. Me gusta mucho mi trabajo y creo que eso se nota. Y en cuanto puedo, pues yéndome de viaje. Mi vida es la psicología y viajar, es así. Entonces la verdad que en un momento muy bueno, sinceramente. Qué bueno, Nerea, tenerte por aquí y poder compartir este rato contigo, esos viajes también. Y recuerdo, ¿no?, que ya a principios de carrera, en segundo año de la carrera, ya estabas trabajando dentro de, bueno, haciendo prácticas y rotando, ¿no?, practicando con Luismi, ¿no?, aquí en la prisión de Alaurín. Y ya de pronto, ¿no?, desde esos primeros momentos estaba esa faceta interventiva tuya. Y sigue conectada, ¿no?, hoy en día, tantos años después, ¿no? ¿Qué es esa parte de la intervención social que te gusta tanto? Pues no sabría decirte, la verdad, me gusta todo. Yo creo que al final es súper importante la intervención que se hace en cierta población y en ciertos contextos que no todo el mundo o no todos los profesionales realizan. Es verdad que hay que estar
creo, un poco especializado para trabajar en casos como este. Y sí que es verdad que yo empecé haciendo pues esa colaboración en la prisión, que tuve esa maravillosa suerte de coincidir con Luismi y me quedé 6 años, así que la verdad que muy bien, porque creo que he sido de las afortunadas que terminó la carrera sabiendo, bueno, pues intervenir y trabajar con pacientes, que creo que no todo el mundo tiene esa suerte. Y desde aquel momento pues sabía cuál iba a ser un poco mi camino. Sí que es verdad que no tenía muy claro cuál iba a ser la profesión, porque creo que eso con o sea, la población, me refiero, con el rodaje se ha ido viendo, pero sí que es verdad que tenía claro que yo me quería dedicar a casos con su punto de complicación, la verdad. Uh-huh. Esto me interesa, Nerea, y a lo mejor lo iba a preguntar después, pero lo pregunto ya. Hablemos de la persona que hay detrás del terapeuta, ¿no? Y también en este tipo de casos, porque no sé hasta qué punto sería posible para cualquier persona, ¿no? Cualquier tipo, ¿no? De, por ejemplo, forma de confrontar o de no confrontar en este tipo de situación. ¿Qué tipo de habilidades o características crees que debe tener una persona interviniendo en este tipo de casos? Bueno, yo puedo focalizarme un poco en las características o habilidades más centradas en el trabajo que realizo a día de hoy, porque yo trabajo con menores en riesgo hasta los 18 años y luego también llevo un grupito de chicas hasta 25 años que son exclusivamente víctimas de violencia de género. Y entonces yo creo que para trabajar con chicos y chicas que son más pequeños, creo que hay que tener unas habilidades más específicas un poco que quizás trabajar con otro tipo de población que también sea de riesgo, como puede ser el trabajo en prisión, ¿no? Yo creo que, bueno, al final la parte siempre de empatía, que creo que sí hay que tenerlo siempre, pero sobre todo la parte de no juzgar, que es verdad que hay que tenerla siempre, pero en estos casos mucho más, porque bueno, al final trabajas con temas muy delicados, con personas que, bueno, que tienen sus problemáticas ya desde muy pequeños, que son, digamos, pues muy particulares. Y es verdad que esa empatía y ese no juzgar se tiene que reforzar pues, por 1000 comparado con un caso, pues, digamos, más común, por decirlo de alguna manera. Y luego es verdad que, por ejemplo, para trabajar con niños, por ejemplo, yo destaco como súper importante el tema del lenguaje. Es decir, nosotros tenemos que adaptar todo para trabajar con los menores porque ellos no comprenden el lenguaje técnico que muchas veces utilizamos los profesionales y es un poco ponerse a su altura para que ellos pues entiendan pues lo que les queremos transmitir, ¿no? Y por supuesto nosotros entenderlos a ellos porque obviamente no se pueden explicar o expresar como a lo mejor cualquier otro adulto. Uh-huh. Y creo que una característica súper importante, que no quería dejármela atrás, es un poco esa habilidad en el manejo de crisis o de situaciones que son más estresantes, digamos. Creo que ahí, no sé cómo decirlo, pero bueno, quizás hay profesionales más preparados un poco, que hay que prepararse para afrontar ese tipo de situaciones, porque bueno, yo me enfrento a casos bastante complejos y en situaciones y momentos que son tal cuales ahí. Es decir, vengo de hace unas semanas, he tenido que atender, por ejemplo, a unos menores que, bueno, dar la noticia a unos menores de que su padre se había suicidado tras una denuncia de la madre de ellos, o sea, una situación bastante complicada y al final, pues, en primera línea de trabajo, pues, he sido yo la que he tenido que enfrentarme bueno, pues a darles la noticia, ¿no? A atenderlos en primera instancia y creo que como profesionales tenemos que gestionar muy bien las emociones en esos momentos porque cualquier palabra, cualquier cosa, gesto que no vaya en coherencia, pues puede ser que se interprete de una forma que no es la adecuada y creo que ahí pues media mucho cómo nosotros manejemos ese estrés y por supuesto cómo nos cuidemos después de ese tipo de intervenciones. Uh-huh. Me interesa mucho esto, ¿no? Porque cuando ya de por sí, ¿no? Cuesta generar esa alianza terapéutica con las personas más adultas, ¿no? Y estaba pensando pues esta alianza con esos peques que mencionabas o con personas más adolescentes, ¿no? ¿Qué ingredientes crees que hay en tu historia personal, ¿no? Que te facilitan esa conexión con estos menores? Bueno, yo creo que un poco, creo que el carácter puede ser.
no sé, pienso que al final cuando tú trabajas con menores, cuanta menos distancia se cree con ellos, mucho mejor, en el sentido de que, pues como he hablado antes del lenguaje, pero también un poco como ellos te vean, lo que tú le transmitas, eliminar esa barrera del todo súper profesional que muchas veces nos queremos poner, porque yo creo que con los chicos y chicas, cuanto más a la altura de ellos te pongas, fantástico. Yo siempre digo que hay que tener como ese equilibrio entre profesional, porque lo eres y estás trabajando, pero también como esa parte de generar pues esa situación bueno, pues de ayuda, ¿no? de acogedora, de que ellos entiendan que ese va a ser su espacio como de confort. Yo a los niños pequeños les digo muchas veces pues, que el despacho donde trabajamos es pues, nuestra habitación de los secretos, que ahí se puede hablar de todo, no hay tabúes. Es una cosa que con los menores yo destaco mucho, porque si tú a un menor le estableces un tabú, o le prohíbes decir algo, como puede ser pues, una palabrota en un momento dado, ¿no? o contar cualquier cosa, al final se van a cerrar a hablar de ciertos temas. Entonces, en nuestra habitación de los secretos, pues cabe absolutamente todo. Y al final yo creo que generando un poco ese espacio de confort, pues bueno, pues se trabaja bien con ellos. Ujú. Fíjate, Nerea, que siempre siento que vivimos en una paradoja, ¿no? En cuanto a los menores, porque considero, creo que mucha gente también lo hace, que tenemos una sociedad muy adultocrática, ¿no? Donde el foco está mucho en el adulto, ¿no? Y aunque paradójicamente sean menores a los que proteger, en muchas ocasiones están en todo lo contrario, ¿no? Están en riesgo. Entonces, vamos a ir definiendo un poco qué es un menor en riesgo y ante qué mitos podemos enfrentarnos. Bueno, pues un menor en riesgo básicamente es un menor que está en situación de vulnerabilidad, bien por abuso de algún tipo o bien por negligencia, ¿vale? Es decir, bien por exceso o por defecto de ciertas conductas que pueden incidir en sus vidas, en este caso pues a nivel familiar o a nivel escolar. En el caso del trabajo que yo realizo, al final trabajo con menores que son víctimas de violencia en el ámbito familiar, menores que pierden a familiares, menores que se crían sin algún familiar importante o incluso los dos. Trabajo pues, bueno, con menores en riesgo de suicidio, trabajo con divorcios que son muy problemáticos. Yo creo que esto define en general lo que es un menor en riesgo, o sea, un menor en el que su vida se ve vulnerable o su estado se ve vulnerable sin al final él o ella quererlo realmente, porque no es provocado directamente por esos niños o niñas. Claro, al final hay situaciones en la historia de estos niños que les han llevado a esta situación de forma invariable, ¿no? Y ellos no han podido hacer nada para evitar esta situación, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores que dirían, ¿no? Que influyen en que, bueno, pues haya un factor de riesgo, ¿no? Para estos casos. Bueno, yo creo que el principal factor diría que es el tener o el criarte o el estar en una familia que sea de tipo disfuncional. Es decir, cuando hablo de disfuncional, pues al final es una familia que presenta ciertas circunstancias, problemáticas y demás, pues que hacen que se generen una serie de situaciones y que estos menores, cuando se enfrentan a ese contexto diariamente, pues desarrollen una serie de riesgos y tenga un impacto en sus vidas. Yo ese lo calificaría como el primero y el principal en este caso. Es cierto bueno, que también se puede destacar pues, quizás algunos factores más personales, ¿no? Pues un poco las características que puedan tener estos menores. A veces cuando generan pues, conductas autodestructivas, ¿no? o baja autoestima o problemas emocionales, pero es cierto que yo tengo un poco comprobado que estos factores de los que hablamos muchas veces son incluso secundarios al primer factor que os he comentado. Es decir, al final yo creo que partir de un contexto en el que la familia, que tiene que ser el entorno seguro, el entorno que nos regule, el entorno que nos dé esa protección, eso no esté equilibrado y no actúe como tiene que actuar, pues al final lleva una serie de consecuencias bueno, que son pues, nefastas para muchos menores. Uh-huh. Sabemos bueno, que hay muchas situaciones que pueden ser factores de riesgo, ¿no? A la hora de desarrollar un problema psicológico que se dan en la infancia, y nada más que por eso ya tendríamos que tener especial cuidado, ¿no? Pero igualmente también hablamos del sufrimiento, ¿no? De cómo pueden vivir ciertas experiencias. Entonces,
me gustaría que nos hablaras un poco de esto, ¿no? De la evolución que puede vivir un niño o una niña dentro de de un problema que esté viviendo en casa, ¿no? Y cómo esto puede afectarle de cara al futuro. Bueno, cuando estos casos llegan a mí, digamos, que en muchos casos ya han pasado por otras áreas, digamos, o por otros, en algunos casos, en otros no, es verdad que lo que yo me suelo encontrar pues son niños con muchas dificultades emocionales, es decir, niños al final que desarrollan problemas de sueño, desarrollan problemas de conducta, desarrollan todo tipo de conductas que están alteradas y que no se corresponden con la edad de esos niños y esas niñas. Las secuelas psicológicas marcan el resto de su vida. De hecho, por ejemplo, yo cuando trabajo en la consulta con adultos, y os lo encontraréis seguramente, muchas de los aprendizajes que han adquirido durante su infancia, adolescencia y durante su vida, pues luego se ven reflejados en problemas en la adultez, en problemas para resolver, digamos, pues ciertas circunstancias de su vida y en aprendizajes que no están bien desarrollados. Entonces, lo que yo me suelo encontrar pues son ese tipo de problemas emocionales, como he dicho, problemas del desarrollo. Me suelo encontrar autoestimas bajísimas, porque daros cuenta que cuando no existe ese factor de protección y de seguridad que se tiene que dar en la familia, pues al final uno se siente como vulnerable y como si no mereciera en muchos casos pues ese tipo de afecto, de amor y de cariño. Bueno, me estoy encontrando sobre todo en las chicas unos problemas de hipersexualización bastante grandes, y al hilo, bueno, pues ya de todo el desarrollo que hay del tema de las redes sociales y demás. Y sobre todo esto es en las chicas. Y en definitiva, pues conductas de riesgo en general, sobre todo cuando van atravesando ya la adolescencia, es evadirse en cualquier cosa que me proporcione un poco de bienestar, pues a costa pues de mucho, la verdad, porque ya entramos en otros temas como salidas, alcohol, drogas, conductas de sexo bastante negativas y demás. Claro, ya. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Antes mencionaba, Nerea, algunas pinceladas, ¿no? Has dado sobre ciertos factores, y a veces estas conductas problemáticas pueden aparecer en momentos en los cuales, ¿no? Pues los padres o los profesores pues desconocen que esto está sucediendo. Y quería preguntarte acerca de cuáles serían esas señales o esos indicadores de alarma que dirían, ¿no? Que nos podríamos enfocar aquellos padres o aquellos profesores para dar cuenta de que algo está cambiando ahí. Bueno, yo creo que el principal sería cualquier cambio en la conducta, digamos, normalizada de ese chico o esa chica. A esto me refiero a que si un niño o una niña realiza en su vida diaria ciertas conductas, sale, entra al deporte, haga lo que haga, ¿vale? Es decir, tiene una rutina más o menos establecida y empezamos a ver que eso empieza a no ser así, cambia bruscamente de amigos o realiza ciertas conductas que antes no realizaba, o por ejemplo, pues presenta una apatía que no suele ser normal, o empieza a tener ciertas conductas disruptivas. Es decir, esas son las señales principales de alarma a las que yo escucharía y le haría caso para darme cuenta de que este chico o esta chica pues le puede estar ocurriendo algo. A partir de ahí, la comunicación. Es decir, que creo que al final muchas veces es la parte que falla, tanto por parte de profesores y demás como por parte de padres y madres. Es decir, damos por hecho, suponemos, dejamos estar, bueno, ya se le pasará, etcétera, etcétera. Y creo que es súper importante en estos casos, pues, cuanto antes hablar con estos chicos y estas chicas para realmente descubrir qué puede estar pasando. Esto es muy interesante, Nerea, y además me hace pensar en la invalidación tan frecuente, ¿no? Que viven muchos niños y niñas por parte de sus padres y sus madres, ¿no? Lo cual puede agravar incluso cómo están viviendo determinadas circunstancias. Entonces, cuéntame un poco, ¿no? Cómo tienes en cuenta esto, ¿no? Y qué clase de intervenciones puedes hacer ahí. Bueno, en este caso yo para trabajar con cualquier niño o niña siempre una parte es el menor, pero otra parte, que casi 50-50 o en muchos casos a veces la familia más, es el contexto familiar. Es decir, la intervención se hace no solo con el niño, con la niña, con las circunstancias personales, emocionales que tiene,
sino que se hace también con padres, madres o quien haya, digamos, en este caso, encargándose del menor y con sus circunstancias personales y emocionales que hay en cada caso. Entonces, para que un caso prospere de la forma más favorable posible, que por desgracia no todos lo hacen, es necesario que se den ambas partes y que se vayan gestionando a la vez. Porque es verdad que cuando trabajas con los niños y niñas o con los adolescentes ya llegan con una serie de problemáticas, de conductas y tal bueno, que hay que trabajar e incidir sobre ellas, pero que estas se mantienen porque la dinámica familiar, sea la que sea, no está siendo la adecuada. Yo cuando estoy en consulta muchas veces a ellos les explico, tanto a los chicos y chicas como a los padres, les explico que si al final un niño o una niña viene a consulta y de alguna manera intentamos construir algo en un sentido y ese algo diariamente, cuando ese niño o esa niña se va a su contexto, pues no se mantiene, sino que en muchos casos incluso se destruye, lo que se está intentando hacer no va a dar un efecto notable. Claro, ahí veo que muchos niños pueden llegar a sentir culpa, ¿no? Por estar esforzándose y no lograr esos cambios. Y a la vez estaba pensando mientras contabas esto, que puede ocurrir que incluso la propia familia se niegue a participar en los procesos o incluso utilice cierta información, ¿no? En casos, por ejemplo, de separación, donde boicotee directamente el proceso terapéutico. No sé si te has encontrado esto. Sí, ¿no? Diariamente. Mm. Esto es un desafío, creo que todos los que trabajamos en estos casos nos enfrentamos a ello, porque es verdad que no sabría en qué tanto por ciento decir, pero en un tanto por ciento muy grande, el que un caso de un niño o una niña no prospere hacia donde tiene que prosperar es por responsabilidad, vamos a llamarlo así, de que en este caso padres o madres o tutores o quien tenga a los menores no está haciendo lo que tiene que hacer para que esto vaya bien. De hecho, lo que tú comentabas, sobre todo en el tema de los divorcios problemáticos, yo me encuentro padres y madres que se hacen daño diariamente, es una guerra abierta, con un menor o incluso a veces varios en medio, al final realizando una violencia vicaria, porque al final cuando tú utilizas al menor para esto, no ya para incluso lanzar cosas, sino incluso muchas veces, pues, porque siempre se tiene como la idea de que lo mandas a que diga, ¿no? Ya no es eso, sino incluso hablar cosas delante del menor, insinuar cosas delante del menor, sabiendo el menor que hay ese odio hacia el otro progenitor, tú ya estás generando un conflicto de lealtades muy grande en ese niño o esa niña. Y eso al final, ese niño o esa niña lo terminan utilizando para su propio beneficio, sin querer, porque no han querido vivir esa circunstancia ni ese contexto, pero al final, pues yo creo que un poco por supervivencia o no sé, pues por aprendizaje, lo que terminan haciendo es comportándose de forma egoísta y utilizando incluso ese conflicto para su propio beneficio. Entonces, se complica mucho cuando los padres y madres no quieren participar o no ponen de su parte o incluso, como dices, boicotean totalmente la intervención. Me interesa mucho saber cómo gestionas cuando intentan utilizarte, ¿no? Como arma arrojadiza, ¿no? Sobre todo en estos divorcios problemáticos, donde está la custodia, ¿no? De por medio a lo mejor. Bueno, ahí soy todo lo contrario a lo que he dicho antes con los niños y las niñas, porque con los niños y las niñas soy un poco niña. Porque la verdad también muchas veces pasa, que creo que lo habéis comentado también en otros podcasts y demás, que bueno, el tema de ser chica, el tema de, bueno, la edad, ¿no? Y tal, pues muchas veces creen que pueden aprovecharse de, ¿no? Que pueden, ahí está la toreo, yo la llevo por donde yo quiera y tal. Entonces, lo gestiono pues con mucha profesionalidad, con mucha paciencia. Sí que es verdad que yo, sea como sea, digamos, entre comillas, el tratamiento de ese padre o de esa madre, yo siempre intento actuar de forma positiva en el sentido de no me vale de nada ponerme a la negativa con ellos, en este caso. Entonces, pues intento escuchar, intento validar lo que se puede validar, ¿no? Intento como llevarlos un poco a, entre comillas, a mi terreno, pues de una forma como muy paciente y muy tranquila y muy tal, porque al final estos padres y estas madres, si tú te pones a la contra, lo que conseguimos al final es que no hagan nada, incluso no lleguen a traer al menor a las intervenciones, entonces eso no tiene sentido. Y luego también pongo mucho en valor la necesidad de los menores en este caso, es decir, les explico
de muchas formas, con muchos croquis y con muchas metáforas y con mucho todo, pues bueno, cómo está el menor, las secuelas que tiene, las que puede tener en el futuro y cómo le afecta lo que ellos están haciendo a su vida realmente. Hay casos en los que sí y hay muchos otros en los que no. En casos graves, por ejemplo, en servicios sociales, al final, en casos muy graves de que incluso veamos un poco, pues, la patria potestad no se está haciendo de forma adecuada y demás, pues ya directamente informa a Fiscalía de Menores. Esos son casos más extremos, pero cuando un padre o una madre, pues, al final está haciendo esto, es un tipo de violencia, de alguna manera. Entonces, pues, como profesional hay que ponerlo en conocimiento y es lo que se hace. Estaba pensando también, porque además en estos procesos muchas veces se utiliza hay información confidencial que un progenitor u otro no conoce, ¿no? Y existe esa privacidad pues también del menor. Eso también entiendo que se utiliza pues como arma roja en estos casos. Claro, totalmente. Es decir, cualquier herramienta que se pueda utilizar, se utiliza. Yo me preparo en estos casos porque siempre las primeras sesiones con estos casos son todas de bombardearme, digamos, a información con respecto a la otra parte y lo negativo que es la otra parte y todo lo mal que lo hace la otra parte, ¿no? Y cuando un poco hemos puesto ya las cartas sobre la mesa, pues entonces es cuando ya actúo yo, digamos, pues desglosando todo eso. Y, por supuesto, siempre focalizando en cómo eso influye al menor, porque al final yo siempre, hay una frase que yo utilizo mucho con los padres y las madres y es que estamos destinados a entendernos y a llevarnos de por vida, porque tenemos un hijo o varios en común. Entonces, los problemas que tengáis entre vosotros, a mí sinceramente me dan igual. A mí me importan los problemas que le afectan a ese niño o a esa niña y cómo los gestionamos. Es decir, a mí si tú has hecho, has dicho, has llevado, te quedaste con o tal, a mí me es indiferente. Es decir, lo que me interesa aquí es cómo eso le afecta al menor y lo que hay que hacer o no hay que hacer para que ese menor no se vea afectado por ello. Aquí me interesa mucho la estructura, ¿no?, que sueles tener o la que sueles enfrentarte, ¿no? Porque, bueno, siempre tienes que tener el consentimiento de ambos progenitores en este caso, pero no siempre van a ir los dos. Entiendo, a veces irá uno con más insistencia que el otro, en otras ocasiones sí que eran los dos. Y esto, ¿cómo lo manejas, no? ¿Cómo organizas un poco las sesiones y cómo te ha preguntado Ye, ¿no?, el flujo de la información? Claro, aquí yo siempre digo que cuando trabajas con estos casos no hay una guía ni un protocolo tal cual porque es muy complicado, cada caso es un mundo. Sí que es verdad que, bueno, yo cuando existe padre y madre intento en la medida de lo posible hacer partícipes a ambas partes, salvo que, bueno, pues una de las partes esté en un proceso judicial en el que pues no tenga que ser bienvenido, digamos, en este momento, pues en esta intervención porque no tenga contacto con el menor y demás, ¿no? Pero en los casos en los que existe el padre y la madre, normalmente, digamos, la dinámica un poco que se genera es que al menor, cada vez que hay una sesión, intenta traerlo cada vez uno, si evidentemente la relación no es cordial, que evidentemente la mayoría de casos no es cordial, entonces lo acompaña una vez cada uno para que no se produzca ese efecto de me lleva a este sitio tal, por eso este es más bueno, este es más malo, ¿vale? Entonces yo hago que lo acompañen los dos, siempre como los menores entran solos, pues simplemente es el acompañamiento porque los padres y madres se quedan fuera, ¿vale? Luego yo tengo sesiones de valoración iniciales, tanto con uno como con otro, y yo en la mayoría de casos, cosa que es una liada grande, pero yo en la mayoría de casos intento sentarlos a los dos a la vez, ¿vale? Es decir, yo los siento a los dos en sesión y que la información sea de los dos conmigo y mía con los dos. De hecho, en algunos casos incluso, porque claro, el tener los casos en servicios sociales a veces es más factible hacer ciertas cosas, ¿no? Porque es verdad que cuando es algo, digamos, a nivel privado, pues es como que la gente se toma más libertad un poco de decir, pues vengo aquí porque quiero y si no me interesa cómo trabajas o lo que haces, pues no vengo más, ¿no? En servicios sociales es verdad que muchos de los casos son derivados pues bueno, pues del juzgado o de otras, digamos, asociaciones, tal cual. Entonces, es como que muchas veces se genera esa, entre comillas, obligatoriedad, ¿no? De adoptar ciertas conductas. Entonces, yo en los casos que puedo, incluso yo hago un grupo de WhatsApp común, las comunicaciones se hacen a través de ese grupo de WhatsApp para que la información llegue a todos la misma. Es decir, yo intento que no haya esa Y la idea que haces información. con las parejas, ¿no? Si es que tienen pareja el padre o la madre, ¿no? Y si tienen algún tipo de figura de autoridad ahí, me interesa, ¿no? Porque se puede generar mucho conflicto. Sí.
Las hago partícipes, ¿vale? A las parejas, pero obviamente no lo junto a todos, ¿vale? Es verdad que intento que las pautas, además yo siempre se lo explico a padres y madres, la pauta tienen que llegar a todos los convivientes del menor, es decir, sean parejas, sean abuelos, sea quien conviva con el menor. Entonces, cuando un padre o una madre tiene una pareja estable que convive con el menor, a mí me gusta que esa pareja acompañe al padre o a la madre a sesión y hablemos y establezco pautas pues para todos iguales. Es verdad que obviamente los mantengo fuera de grupos de WhatsApp y fuera de intervenciones en conjunto, no por nada, sino porque, bueno, ahí se puede generar una guerra mayor, entonces llego hasta donde llego, ¿no? Entonces, pues se hace de esta forma, pero yo los tengo en cuenta, incluso ya te digo, abuelos, abuelas, quien conviva con el menor tiene que ser conocedor de las circunstancias, de las pautas, de lo que se está trabajando, de cómo se puede ayudar a ese menor y de todos los factores que intervienen ahí. Has mencionado ya varias cosas que me parecen claves, ¿no? En el trabajo con los padres, porque pienso que de alguna manera, pues cada uno de ellos pues, puede intentar tirar el proceso hacia su lado, ¿no? Y eso como terapeutas, ¿no? A veces pues podemos sesgarnos en nuestras decisiones. ¿Qué cosas haces tú, además de las que has mencionado, para protegerte de no sesgarte hacia un lado u otro, ¿no? Bueno, siempre mantener la objetividad. De hecho, intento no leer cosas, ¿no? Cuando me escriben tal, no intervenir, no coger llamadas, cuando yo estoy en un momento en el que no estoy preparada para atender eso. Me explico. Es verdad que en todos los momentos somos personas, no podemos estar igual y a lo mejor si yo tengo un día más caótico, más estresante, más lo que sea, sé que quizás el ojo con el que yo voy a ver cierto mensaje o voy a tener cierta conversación no va a ser del todo adecuado. Entonces, suelo mantener esos tiempos bastante bien, pero más que nada por mí, porque sé que al final, como tú dices, pues puedo sesgarme, puedo interpretar cosas a lo mejor como no son, entonces suelo mantener un poco esa distancia. Luego también cuando he tenido casos en los que yo claramente he visto esa manipulación, yo lo digo, es decir, yo me siento con ese padre o esa madre y yo le digo cómo me estoy sintiendo y le digo que el contexto en el que estamos haciendo esto no es con este objetivo. Entonces yo se lo digo claramente. Es más o menos lo que a mí me funciona. Has mencionado antes que puedes trabajar también, ¿no? Con los servicios sociales, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo funciona esto, también si trabajas con algún tipo de institución, ¿cuál es la relación? Claro, mira, yo en servicios sociales, quiero decir que no soy funcionaria, ¿vale? Yo trabajo en servicios sociales porque llevo un programa externo que se realiza desde hace 6 años y este programa lo que hace es atender a estos menores. De hecho, hay una lista de espera de meses para poder entrar al servicio porque una de las cosas que tiene este servicio es que fue, una de las normas que yo implementé es que muchas asociaciones o otros digamos, sitios donde trabaja, servicios y demás, es como que tienes un límite de sesiones, ¿no? A la de 10 sesiones, pues ya es como que se corta la intervención porque tiene que entrar otro caso. O sea, yo a eso me negué desde primera hora porque yo llevo los casos de inicio a fin. Entonces, claro, ahí se genera una lista de espera pues bastante elevada porque yo no suelto casos cada X tiempo. Además, casos que llevan una intervención larga, complicada, casos que están en el juzgado. Entonces, pues, este es uno de los requisitos. Desde servicios sociales, es verdad que tenemos coordinación pues, con múltiples, digamos, sitios que no solo ellos nos derivan casos, sino que nosotros tenemos que coordinarnos para trabajar con esos casos. Es decir, yo estoy día a día en contacto con abogados, policías, asociaciones que se encargan de ciertas cosas, porque yo también derivo casos. Por ejemplo, yo en servicios sociales no tengo casos de abuso sexual, ¿vale? Nada relacionado con lo sexual. Yo eso lo dejo para especialistas y sitios que trabajan concretamente eso. Estamos en contacto con puntos de encuentro familiares, es decir, es una coordinación completa con múltiples servicios. Muchas veces solo para un caso te tienes que coordinar con múltiples servicios. Luego, por ejemplo, en los servicios sociales mismos pues tenemos un equipo, sobre todo yo trabajo mano a mano con la abogada, porque al final la mayoría de casos pues pasan por proceso judicial antes o después y entonces yo trabajo mano a mano con ella. Uh-huh. Entiendo que, bueno, ya trabajas en Antequera, que es un municipio que conecta con otros municipios de la periferia también, y cercanamente, ¿no? Pues también hay personas en exclusión social. ¿De qué manera esta adaptación cultural surge, ¿no? En tu trabajo diario?
Pues mira, Antequera en sí, yo también, además siempre digo, es un pueblo. Yo trabajo aquí, vivo aquí y Antequera, aunque se considere ciudad, es como un pueblo, se conoce todo el mundo y al final las relaciones que se generan y, digamos, las dinámicas sociales suelen ser más de pueblo que de ciudad. Esto es un factor con el que yo me enfrento día a día porque al final el contexto media mucho sobre las personas, o sea, es todo. Entonces, al final donde tú vives y cómo tú convives en comunidad y en sociedad, pues determina mucho cómo se van a abordar pues ciertas problemáticas, ciertos casos y demás. De hecho, todavía hay una serie de reticencias en algunos casos a acudir al psicólogo, al profesional, ¿no? Como, bueno, pues no, como si no se fuera a guardar esa confidencialidad o qué van a pensar de mí si voy a, ¿no? Eso suele ser bastante frecuente todavía por aquí. Y luego también cómo se estigmatizan, ¿no? Muchos casos o cómo se tratan a nivel social, porque bueno, yo pienso que no es lo mismo, por ejemplo, hablando de un caso de violencia de género, cómo se puede llevar a lo mejor una ciudad que no se entera nadie a cómo se lleva en un pueblo que cuando tú pones, por ejemplo, una denuncia, mañana lo sabe todo el mundo. Entonces, trabajar con esos factores cuesta y creo que además, como profesionales, hay un poco que vivirlo o estar en este contexto como para entender cómo puede influir eso en la persona. Porque yo me he encontrado, pues, casos donde, bueno, pues donde, por ejemplo, pues han ido a X sitio a gritarle tal a la chica o a la mujer, pues por poner, por ejemplo, una denuncia. Entonces, o hay que manejar situaciones de que X familia por esto pues ya no se quiera llevar con los menores, cuando los menores, por ejemplo, no tienen aquí nada que ver. Entonces, pues es verdad que son factores que hay que manejar muy mucho y lo que digo, que hay que estar en el contexto para entenderlos del todo. Has hablado un poco de la imagen, ¿no?, que puedes proyectar como psicóloga hacia el resto y también trabajas con varios tipos de profesionales. ¿Cómo notas que te tratan, ¿no? Y cómo ves la burocracia en España de cara a este tipo de problemas? Por tu cara, No estoy me viendo tires de yo. la lengua. No me tires de la lengua, por favor. Te vamos a tirar. A Lo ver, justo y necesario. bueno, a ver, esto es como todo. Hay profesionales y profesionales. Es verdad que yo tengo la suerte que en algunos servicios pues hay profesionales muy buenos con lo que te puedes entender muy bien y todo es fantástico y luego te encuentras profesionales pues que por desgracia pues son nefastos y pues bueno, no hay una buena coordinación. Yo estoy muy enfadada en general con la justicia y eso es así. Yo creo que los que trabajamos codo a codo un poco con temas judiciales, pues estamos un poco igual, porque bueno, al final la justicia creo que no lo hace de la forma adecuada y creo que por eso quizás también otros profesionales nos vemos en situaciones y en tesituras bastante comprometidas porque burocráticamente las cosas no se hagan como se tienen que hacer. Por ejemplo, la semana pasada me pasó que, bueno, tengo un caso en el que una mujer tiene 3 hijos y hay una orden de alejamiento y tiene el dispositivo este, que imagino que conocéis, la pulserita esta, ¿no? Que se pone que cuando el agresor pues entra en el perímetro de seguridad, pues la pulsera empieza a sonar, ¿no? Y así. Y bueno, pues me encuentro que empiezan a llamarme. Yo tengo siempre el móvil en modo no molestar, la verdad, pero cuando te llaman por WhatsApp, pues sí que te molesta. Entonces, me encuentro que a las 11:30 de la noche en la cama empiezan una llamada, otra llamada, otra llamada. Empecé a preocuparme, miré el teléfono y, bueno, pues era una de las niñas que tengo en terapia, la cual cogí la llamada, ¿qué pasa? Que, bueno, pues el dispositivo llevaba 1 hora sonando. Estaban encerrados en el baño de casa con el pestillo echado, a la hermana menor mediana le había dado un ataque de ansiedad, no paraban de llamar a la policía y nadie se personaba en la casa. Entonces, a las 11:30 de la noche tuve que empezar a llamar, llamé a policía, llamé a 091, es decir, en todos lados me ponían pegas, es decir, como que, no sé, yo pienso, bueno, yo me he dado un piñazo con el coche, tú llamas a la policía se persona en 10 minutos, como mucho tarda, es decir, no tarda más. Entonces, en un caso como este, ¿cómo ha pasado 1 hora, está sonando el dispositivo y no hay una patrulla que ya se haya pasado por la casa, haya visto que todo está bien, que no hay nadie allí, que, ¿sabes qué te digo? Entonces, por eso os digo que estoy un poco enfadada porque, bueno, no se gestionan las cosas como se tienen que gestionar, no se hacen como se tienen que hacer en la mayoría de casos. Esto nos perjudica el trabajo de los demás porque explicarme a mí como yo a esos niños
intento gestionar ciertas emociones en la consulta y, por ejemplo, el pánico o el miedo que le tienen al padre o a que suene el dispositivo o tal, cuando esto no para de producirse. Y cuando no sienten una seguridad de, oye, me está ocurriendo esto, la policía viene, me ayuda, no, que son un poco en primera instancia pues quien tendría que atender estos casos, ¿no? Y dar esa seguridad de, oye, que estamos aquí, no te va a pasar nada. Pues imaginaros, pues a partir de ahí, pues todo el proceso. Entonces, estoy enfadada con el sistema burocrático. Se ha notado, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Lógicamente, ¿no? Para no estarlo, ¿no? De hecho, antes hablabas pues de esa construcción de esos bloques en terapia con estos menores y claro, situaciones como estas pues se cargan parte del trabajo terapéutico que ya has realizado con ellos, ¿no? ¿Qué echarías en falta o qué medidas echas en falta en el trabajo con menores en riesgo para, no sé, facilitar tu trabajo diario? Bueno, en primera instancia creo que cuando trabajas en temas más judiciales, como hemos hablado antes, pues una o la posibilidad de un contacto más directo, cercano con el juzgado. Pero al final nosotros, en mi caso, llevo casos en los que es necesario esa comunicación con el juzgado porque hay una situación de riesgo más elevada y hay que hacer algo con ella o porque, pues bueno, simplemente pues el menor no se está sintiendo bien en ciertas circunstancias y pues a lo mejor es necesario suspender algo, alguna visita o tal. Entonces, yo lo que me encuentro es que los tiempos son muy elevados. Es decir, nosotros al final no tenemos ese contacto con el juzgado, no existe esa figura con la que tú te puedas comunicar directamente con ellos para tratar estos casos y hay cosas que se dilatan en el tiempo, pues bueno, a nivel judicial incluso años. Entonces, creo que eso es lo que más a priori hecho en falta. Incluso nos lo encontramos con el tema de un consentimiento, es decir, cuando un padre o una madre se niegan a que un chico o chica vengan a terapia o a consulta, el pedir un consentimiento al juzgado lleva meses y meses. Entonces, ya a partir de ahí, o sea, yo creo que con eso ya se pondría un foco súper importante en el tema de la burocracia, de que la burocracia mejorara en estos casos. Decían asistí a una conferencia hace como 4 o 5 años en la que comentaron que se iba a generar en los juzgados una figura, el coordinador parental, digamos, para directamente casos que fueran de menores, de familias, casos de este tipo, que fuera directamente el coordinador parental el que trabajara con estos casos y pusiera medidas, es decir, tuviera esa potestad. Sé que se hizo como un proyecto piloto en Barcelona o tal, pero todavía eso no. Se ve que no ha rodado lo suficiente porque no ha llegado. Entonces, pues, en primera instancia eso. Y luego, pues, es verdad que la coordinación con otros profesionales, porque no siempre se puede dar esa coordinación de forma rápida y adecuada, incluso con los mismos colegios. Es decir, hay colegios en los que te ponen reticencias para tener reuniones acerca de sus alumnos, alumnas, con el tema de la confidencialidad, de tal, de cual, pues cuesta incluso tener este tipo de reuniones. Entonces, ahí yo creo que se podría mejorar, la verdad. Nerea, y ya, bueno, mi última pregunta antes, escuchando la historia, ¿no? De cuando te sonó el teléfono a las 11:30 de la noche, pensé en la cantidad de situaciones estresantes que puedes vivir. Entonces me gustaría saber qué medidas, ¿no?, tienes en cuenta para este autocuidado del que tanto hablamos. Bueno, en primera instancia, cuando salgo del trabajo, desconectar absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, hay veces que se puede y veces que no se puede. Al final nosotros trabajamos con personas y aunque nosotros seamos personas, yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo que entender que hay cosas que no se pueden dejar para mañana, como por ejemplo esa llamada. Es verdad que la prioridad que le doy a eso tiene que ser en un caso elevado, es decir, un caso de riesgo bastante grande, no por cualquier cosa. Yo interrumpo mi descanso, ¿no?, mi tiempo de autocuidado para ello. Es verdad que intento desconectar totalmente cuando salgo de consulta, hago deporte, intento no trabajar 3 días a la semana, es decir, fines de semana obligatorios libres, incluso intento a veces ya los viernes pues no trabajar y no coger casos. Y como he comentado al principio, pues viajar. Al final yo he descubierto, aparte de porque me guste y me encante, antes me pasaba que cuando me quedaba aquí en vacaciones y tal, a veces terminaba trabajando en alguna cosa, a veces incluso la gente te busca, ¿no? Lo que hemos dicho antes, también vivimos en
un pueblo, ¿no? O en un sitio donde nos conocemos todos y al final pues la gente te busca, sabe que estás por aquí, intenta, bueno, hazme favor, tal, necesito tal. Entonces, pues es verdad que yo en el tema de viajar, aparte de la pasión que le tengo, es que he encontrado esa vía como de un poco de escape, de autocuidado total, para yo decir, me quito mental y físicamente, digamos. Entonces, pues al final esas son mis medidas de autocuidado y descansar todo lo que puedo, el sueño y leer. Un poco de todo, la verdad. Muy bien, esas medidas que ibas comentando. Estamos llegando casi al término final del episodio. Te quería preguntar, pues, ¿qué consejos le daría para todos esos nuevos profesionales que estén empezando o los que ya estén ejerciendo, ¿no? En el trabajo con menores? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué cosas se podrían, de qué cosas se podrían beneficiar en su día a día? Bueno, yo he hecho en falta, la verdad, cursos, formaciones que estén más focalizadas y centradas en el trabajo, por ejemplo, que yo realizo o que he comentado hoy, pues porque es verdad que en el trabajo con menores hay cosas, ¿no? Es verdad que hay ciertas formaciones y tal, pero muy, muy específicas, muy puntuales, también muchas destinadas a chicos y chicas bueno, que tienen problemas a lo mejor de aprendizaje o de desarrollo, ¿no? Pero es verdad que cuando se trata de este tipo de temas, pues como que me encuentro un poco vacía en formación porque no encuentro una formación completa en este caso. Yo el consejo que puedo dar al final es pues nutrirse de alguna manera de los profesionales que nos dedicamos a esto, bueno, pues aunque nos hagan formaciones específicas, pues de escuchar a profesionales que se dediquen a esto, de su experiencia y esto aplicarlo al final y ponerlo en práctica en la terapia. Porque, bueno, yo creo que lo que a mí me ha pasado con los menores es que también he ido aprendo día a día. Cómo, entre comillas, comportarme en el sentido ese que os he dicho al inicio del podcast, ¿no? Bueno, de un poco pues equilibrar esa faceta profesional con una faceta pues mucho más liviana, ¿no? Entonces yo creo que aprender de este tipo de cosas y quitarnos un poco ese papel de super psicólogos profesionales para tener este acercamiento a ellos, que al final es el primer paso. Y creo que el principal para que al final un niño o una niña se abra contigo, te cuente, te diga, te explique y poder trabajar ahí. Uh-huh. Genial escuchar tu experiencia, Nerea. Seguro que otras personas que también están trabajando en el campo se sienten conectadas y acompañadas con todo lo que has ido comentando en el episodio de hoy. Y si alguien se ha quedado con alguna duda, te quiere consultar algo, quieres recurrir a tus servicios, ¿no? ¿Dónde te podrían localizar? Pues bueno, físicamente ya lo has comentado, estoy en Antequera, ¿vale? En Centro Mare. Y bueno, pues redes sociales, en Centro Mare, en Nerea Casado Psicología, es decir, estoy por ahí, que siempre lo digo, cualquier duda, a mí me gusta mucho cuando los profesionales nos ayudamos entre nosotros, creo que eso es básico, ¿vale? Porque es verdad que estamos en una sociedad de mucha, entre comillas, enemistad profesional en algunos campos y creo que nutrirse de otros profesionales es necesario. Yo pregunto, además, lo sabes que te pregunto siempre que hay cualquier duda y entonces, bueno, pues ahí me pueden encontrar y estoy abierta a resolver todas las dudas que surjan. Muy bien, pues dejaremos todos los enlaces de tanto del centro como tu contacto en la descripción de este programa para que te puedan encontrar a un clic. Y Nerea, ha sido un placer escucharte y aprender contigo. Muchísimas gracias, Nerea. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias también a las personas que nos estáis escuchando. Si te ha gustado el episodio, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Jairo Acosta, que hablaremos con él pues estar en la piel de un paciente de salud mental, tanto como residente como paciente, así que no os perdáis el episodio y que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.